Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Revista Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Me acompaña en la conducción mi amiguita, compañera, periodista. ¿Qué tal? Largo salió, ¿verdad? Olivia López Pescador. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio. Pues aquí estamos nuevamente. Pues aquí estamos porque, bueno, déjenme comentarles que nuestra invitada Marilu Carro Huerta ya venía en camino, ya estaba preparándose para venir y finalmente tuvo que suspender su viaje. Bueno, ella es abogada, ella litiga asuntos agrarios. Uh-huh. Y resulta que uno de sus clientes tuvo un contratiempo. Uh-huh. Y pues se tuvo que quedar a atender al sujeto. Pues sí. Es una broma. Bueno, sí, se tuvo que quedar a atender a su cliente y se disculpó. Entonces, ella iba a hablar sobre reforma agraria. Uh-huh. Hace algunos años, bueno, antes de la pandemia, nosotros aquí en Conexión en Línea Unión Campesina, en Así lo dice Puebla, teníamos un programa agropecuario. Uh-huh. Realmente nuestro programa de los sábados era agropecuario. Se vino la pandemia y tuvimos que cambiar de información, de tipo de información. Hoy en la mañana tuvimos una conferencia con el gobernador Alejandro Armentamier y toda esta conferencia estuvo relacionada con actividades del campo. Uh-huh. Y bueno, él nos comentaba que para este año tenemos una inversión histórica en lo que se refiere en apoyos al campo. Y bueno, también se habló sobre el agua para riego. Uh-huh. Creo que de esta conferencia lo más destacado, lo más importante es la atención que se está dando al riego por goteo. Porque nos explicaban que es lógico, ¿no? Suena lógico. El riego de agua rodada se llama cuando todos conocemos, ¿no? Le abren la llave a la bomba y ándale, el agua empieza a caminar por los surcos sobre unas canaletas y va regando las tierras de cultivo. Uh-huh. Entonces nos explicaban que este método favorece la evaporación del agua. Con esas canaletas. Con esas canaletas. El agua va rodando, el agua se va evaporando y se pierde líquido. Uh-huh. Y luego aparte las filtraciones disminuyen el caudal de agua para riego. Entonces lo más importante es el riego por goteo. Y ese, por ejemplo, ¿cómo funciona? Porque, bueno, en otras partes del mundo, no sé si se le llamaba goteo, pero hay lo que son los sembradíos, por ejemplo, en Israel, Uh-huh. se le llaman kibutz, y lo que ellos hacían era, pues, poner la semillita, la planta empieza a crecer y haz de cuenta que tiene una especie como de plástico. Ajá. Muy delgado en la parte de arriba. Sí. Entonces, la misma agua que le pusiste sube y baja. O sea, es la misma agua. Digo, no sé si eso también sería goteo, porque, bueno, no sé. Sería... Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero es un buen método, ¿no? Es un buen método porque pues allá casi no hay agua, es desierto, entonces hay, zona muy árida, entonces hay lugares donde no tienes esa disposición de agua, pero ellos siembran y le ponen pues esa, como una especie como de plastiquito, ajá, pero muy delgado, a manera de que cuando la planta crece, lo rompe y sale, o sea, no se daña y nada, pero así va creciendo. Y bueno, pues de esa manera pueden tener sus sembradíos. Aquí es un método. Aquí no sé, en el de goteo como. En el de goteo. O es una manguera con hoyitos. Es una manguera con, efectivamente. Bueno, me imagino, ¿no? Una manguera con hoyitos, abren a la hora cuando riegan y va humedeciendo la tierra. Uh-huh. Y va favoreciendo el crecimiento de las plantitas, uh-huh, ¿no? Y
Y bueno, ese es riego por goteo. Iba a hacer un comentario, pero mejor no. Fuera de lugar. Bueno, antes de que te vayas fuera de lugar, ahorita que estás diciendo de lo del agua, nos enseñaban en la zona de, aquí hay bosque, en la zona de la Calera, en la parte de atrás hay bosque, todavía es reserva, ¿no? Y una vez que fuimos para allá, nos enseñaban que una de las personas que se ha dedicado a proteger esa zona, una especie de estanque, pero dice, es que si tú lo haces rectangular, cuadrado, con las puntas pues en pico, el agua se puede estancar. Y la forma de hacer que el agua no se estanque y tenga movimiento, haz de cuenta que toda la parte de las orillas es como circular. A manera de que el agua cuando... Es redonda. Es redonda, por llamarla de alguna manera, ¿no? Redondeada. Redondeada. Ajá. Entonces está el agua y tiene movimiento. Y el agua nunca no está estancada. Y lo que nos mostraban, porque pues ahí han estado sembrando diferentes especies para reforestarlo, y tenían, pues, bueno, la manguera, pues, la mayor cantidad de metros, ¿no? Pero en algunas zonas como que tenían hoyitos. O sea, decían, vamos a hacerle un hoyito como para que no se encharque, para que le llegue el agua a las diferentes zonas y bueno, o sea, es una manera de abastecer. Aparte, por el tipo de lugar, pues de repente, pues está en cerro, viene el agua y tenían como un canalito, como para desviar el agua y mandarlo ahí y almacenarlo. Entonces dije, bueno, pues qué buena manera de estar procurando tener este vital líquido, sobre todo, pues que no se desperdicie. O sea, que no se vaya, que no se vaya a la alcantarilla, sino que lo puedan reutilizar, pues, para direccionarlo rumbo al bosque, ¿no? Porque son de los pocos pulmones que quedan aquí en la ciudad. Sí, también hay un método para... ahora vamos a hablar del agua. Bueno, es que yo creo que es importante. Es importante. Es que si estás hablando del campo, pues necesitas el agua. Y el agua, sí. Y también acá en la ciudad, porque también siembras y necesitas, ¿no? En el campo hay lugares donde el agua por naturaleza, según los declives, va bajando el agua y se pierde, ¿no? Se absorbe y se pierde. Uh-huh. Entonces hay lugares en donde ponen un plástico especial y hacen los famosos jagüeyes. Ah, sí. Los jagüeyes. Entonces hacen un hoyo, ¿no? Para que nos entendamos así de manera coloquial, hablando con campesinos. Sí. Hacemos un hoyo grande, lo cubrimos con un plástico especial. Me imagino que ha de ser como tipo lona. Bueno, si ustedes van al relleno sanitario, donde es el tiradero, donde el Chiltepeque, donde está la basura, para que no se filtren los lixiviados, que son los desechos de las cuestiones orgánicas, o sea, todo lo que se come, bueno, manzanas y peras y todo, los desechos de la comida, por ejemplo, para que no se filtre al subsuelo, tiene una especie de... Es una membrana, le llaman. Es una membrana, pero hagan de cuenta que es una especie como de plástico duro, grueso. Entonces, me imagino que en el Hawái hace algo es una especie de plástico duro, como tú dices. Digo, no tenemos el nombre técnico, pero... en la parte superior. O sea, es como si haces un hoyito, le pones un hilito, ¿no? Y lo fijas. El agua que va cayendo se va almacenando ahí. Y esa agua sirve tanto para regar como para darles de tomar a los animales. Muy bien. ¿No? Las sequías, bueno, vamos a las predicciones astrológicas, que no es nuestro tema, pero hablando, se dice que este 2026 va a ser un año de muchos contrastes, porque va a haber lluvias torrenciales, inundaciones, desgajes, deslaves, y en otros lados una sequía incontrolable, una sequía que destruye plantas y acaba con la vida de los animales. Yo recuerdo en una sequía que hubo hace unos años, de veras tenía yo el nudo en la garganta de ver a los animalitos muriendo de sed, todos flacos, tirados en el piso, muriendo de sed. Eso es
habitual, por llamarlo de alguna manera, en el norte del país. Norte del país. Porque hay zonas muy áridas donde se ve como la tierra se separa, o sea, está hasta marcada. Se agrieta. Se agrieta y no hay posibilidad. Por ejemplo, mientras que en otras zonas, lo que es el sureste, pues ahí llueve mucho, ¿no? Llueve mucho. Y hasta se inunda y luego sobra el agua y dice uno, bueno, esa no se la podrían llevar hacia el norte. Pero obviamente, digo, no la van a llevar en pipas, hacer tipo ductos o tipo, bueno, no ductos. Pero yo creo que ya deberían haber, como dicen algunos campesinos, si hubiera voluntad, ya hubieran hecho algo. Por ejemplo, ¿sí? Aquí en la ciudad, en concreto, bueno, en la universidad, en la UAP, hace algunos años, tenían un plan que era captar la lluvia y destinarla en depósitos. Pero, digamos, está lloviendo, cae en el techo y que tuviera una especie como de canalito. Canaletas, sí. Canaletas para que cayera el agua, pero para que no llegue con tierra, con ceniza y toda mugrosa, a la hora de llegar a esas tinas, digamos, una mallita. Un filtro. Un filtro. Sí. Bueno, yo digo la palabra. Tú das el nombre técnico y yo digo, ¿cómo estaba así coloquialmente hablando, no? Sí. Bueno, un filtro. Un filtro. Para evitar que cayera el agua sucia, ¿no? Y luego reutilizarla. Obviamente, pues para lavar, para las plantas, para todo esto, sí, ¿no? Es que todo es parte del ingenio y de la voluntad política, vamos a decirlo así, de la voluntad política para hacer las cosas. Hubo un ingeniero que creó agua de lluvia sólida, vas a decir, ¿y eso qué es? Pues no sé, pero era una especie como de gelatina, se ponía alrededor de las plantas y esa humedad, haz de cuenta que iba absorbiendo, iba convirtiendo en agua al deshacerse. Entonces, si hay muchas universidades que tienen estudios, ¿por qué no los aplican? Por las competencias, porque le afectan al grande productor, a las grandes transnacionales, y entonces, pues los perjudicamos todos. Somos todos, ¿no? Yo creo que sí. Porque imagínate un cultivo de, ¿qué te gusta para hacer una ensalada, para hacer un chitosé, chile, tomate y cebolla? Se necesitan, pues, unas hortalizas, ¿no? Entonces, si tú les pones una gelatina de esas, ¿no? Entonces ya tienes riego tecnificado, ¿no? Es un riego. Sí, sí. Y entonces puedes tener y hacer rendir tu cosecha. Y ha habido varios experimentos, esto ha sido de universidades, no recuerdo las universidades. Es trabajo de universidades que han demostrado que puede revertirse, bueno, no revertirse la sequía, pero sí dar un paliativo tanto para darle de tomar agua al ganado como para las plantas, ¿no? En el caso de los jagüeyes, pues para los animalitos y las plantas, pues ponerles este producto químico, no sé, es un producto que se lo pones alrededor de la planta y funciona, se convierte en agua o en humedad. Sí, de hecho hay muchas cuestiones que se han derivado de este problema de la sequía. Por ejemplo, en concreto, mi abuelo, Héctor Pescador Estrada, él durante muchos años era ingeniero hidrógrafo topógrafo, se dedicó a diferentes cuestiones y entre ellas tuvo una cuestión, descubrimiento, digamos, para un sistema para hacer llover. Era como desde la tierra, eran químicos, o sea, a ciencia cierta no sé bien qué hacía, qué le ponía, pero era como para generar el ciclo normal de la lluvia. Y se empezaba, todo empezó porque estaban haciendo un estudio, estaban tomando fotografías aéreas y estaba ahí un terreno y uno de los ingenieros comentó, ay, cómo me gustaría que estuviera despejado para que saliera bien la foto, ¿no? Para poderla tomar porque estaban las nubes atravesadas, ¿no? Y en ese momento, o sea, a la hora de estar investigando qué pasaba con las nubes, pues se derivó en esto de la lluvia.
Esto se aplicó durante muchísimos años, obviamente en el pasado, y con casos de éxito en toda la zona norte del país. O sea, y está documentado con expresidentes de la República de hace muchos años, universidades, académicos, medios de comunicación, que se generaron las lluvias en el norte del país. Por Sí. ejemplo, creo que era Chihuahua, Tamaulipas, o sea, en toda esa zona. Pero bueno, fueron pasando los años y en esa época sí hacían caso, o sea, de todo lo que se les decía, pero fueron pasando los años y pues ya, nuevas Sí, generaciones de no nuevas tomarlo. generaciones de inútiles, ¿no? Bueno, que conste que yo no dije. Yo sí lo digo. Bueno, Que que no lo toman en que cuenta. no lo O sea, toman en porque cuenta, son, que favorecen los intereses personales, ¿no? Ujú. Y dejan a un lado todo lo que puede ayudar a los demás, a la población. Sí, porque son cuestiones controladas, o sea, no se inunda el asunto, o sea, son cuestiones de la propia naturaleza, o sea, como para Y a la ayudarla. naturaleza hay que ayudarla, ¿no? Ajá, como para ayudarla, digamos. Sí, Porque las nubes están ahí para que se generara el ciclo normal, porque ¿no? en algunos otros países sí pueden, en Israel, por ejemplo, Ujú. porque sí pueden cultivar en el desierto, ¿no? Pues sí, ahí están los dichosos kibbutz. Ajá, porque ellos sí pueden hacer maravillas y conseguir y tener sus cosechas, ser autosuficientes alimentarios, Ujú, porque se dedican tiempo a la investigación, ujú, o sea, favorecen y propician fomentan la investigación, la experimentación ujú. y de ayuda, no apoyos clientelares, ¿no? De que hoy te ayudo y si no votas por mí ya no te doy agua o ya no vas a tener agua. Eso es muy, muy mezquino, me parece. Ujú. Pero sigamos hablando del agua. Bueno, entonces, estábamos en la conferencia de prensa y le preguntan a la titular del agua en Puebla, ¿cuántos pozos ilegales hay? Ujú. Entonces le da toda la vuelta y no contesta la pregunta. O sea, estamos trabajando, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, estamos haciendo. Entonces le digo yo a la persona que tenía junto a mí, le digo, aquí está para que le digamos, conteste lo que se le pregunta. Entonces, no contestó, no, pues no. Y me quedé pensando yo en eso. Bueno, si dice el número de pozos ilegales, uy, un escándalo, ¿no? Ay, es que son tantos pozos ilegales y no los atienden y Pero habría no hacen nada. manera de saber Sí, realmente sí hay, cuántos pozos, claro, claro. porque luego, Bueno, ¿a qué te dedicas tú? Tú estás en el agua, bueno, ahora sí que estás en el agua, yo no digo, estoy en el agua, ¿no? en el agua. Pero luego, por ejemplo, hay casas hasta en las mismas ciudades que tienen pozos. O sea, a lo mejor ahorita ya no está permitido, pero hace muchos años, pues sí, ¿no? O sea, la gente rascaba y tenía el pozo, ¿no? Se supone que hay un registro de los pozos de agua para consumo humano y de los pozos para riego, Ujú. ¿no? Entonces, estos debe tenerse los datos por lo menos, ¿no? Y yo considero que evadir una respuesta de esta magnitud es evitar problemas políticos, ¿no? Y ataques, ¿no? Ataques políticos, ¿no? Que Pues no sí. hacen esto, no hacen lo otro, ¿y por qué? Y pues en fin, es una muy buena torera, digo porque dice, ole, y no te digo nada, pero te respondo y ¿cómo se dice? Te envuelvo, ¿Te doy la vuelta? te doy la vuelta y ya. En fin, eso fue lo que se dijo. También se puso mucho énfasis, se enfatizó mucho la importancia de la tecnología de tecnificar al campo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque un tractor puede hacer lo que muchísimos
jornaleros, así se les llama a los trabajadores del campo, jornaleros, no los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra a veces se llaman terratenientes, a veces se llaman campesinos, pero quienes trabajan para el campo son jornaleros. Entonces, para apoyar el trabajo del campo se necesitan unos buenos jornaleros. Y tan es así que la mano de obra mexicana es muy cotizada en el extranjero, porque son muy hábiles nuestros jornaleros. Entonces, cuando hay cosechas en Estados Unidos, hay empresas que se dedican a contratar, van con el que siembra tomate. ¿Cuántos jornaleros necesitas? Porque 50, yo te los traigo, ¿no? Vienen a México y hacen una lista, les arreglan pasaporte, todo lo necesario, y se los llevan, a veces en condiciones muy, muy precarias, muy difíciles, pero finalmente ellos tienen trabajo y se van familias completas. El papá, la mamá, los hijos, hasta los chiquitos andan recogiendo tomates verdes, rojos, fresas, frambuesas. Y son bien pagados los jornaleros mexicanos, pero estábamos hablando del agua. De la lluvia. De hecho, estaba viendo a ver si todavía había aquí datos de lo que les comentaba de mi abuelo. Ajá. Acá hay un artículo que habla de la lluvia artificial. Ándale. Pero déjenme ver ay, es que esto se abre y cuesta trabajo. Bueno, el sistema era IV. Mientras lo encuentras, sí. Vamos a decir que en el estado de Puebla, Puebla se posicionó en segundo lugar mundial en tecnificación del campo, como resultado de una inversión histórica de 1,634 millones de pesos y más de 73 millones en infraestructura hídrica y del impulso a la revolución agropecuaria. Uh-huh. Esta es lo que le llaman la revolución agropecuaria, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, que se refiere a todas las actividades para la producción, para hacer productivo el campo poblano. En este sentido, el gobernador Armenta Mier dice que el sueño poblano es ese, hacer productivo nuestro campo. Y en este sentido también hace una invitación a quienes viven en el extranjero, uh-huh, para que regresen a Puebla, inviertan en Puebla, inviertan en el campo. Y prometió que por determinada cantidad que inviertan, el gobierno del estado aportará $1. Entonces dice que la inversión histórica del sector agropecuario, que rebasa los 1,700 millones de pesos en este año, en 2026, está orientada a fortalecer a micros y pequeños productores, quienes generan el 80% del empleo rural. El director de la empresa Irrigen, debe estar en inglés, uh-huh. Irrigen, Francisco Javier Valdés, señaló que esta transformación coloca a Puebla en la revolución agropecuaria global, al integrar innovación tecnológica, sustentabilidad y ambiental y desarrollo económico. Él destacó que el modelo impulsa agronegocios, fortalece cadenas de valor, además de eficientar la aplicación de recursos. Y luego ya comentaron también en esta conferencia de prensa que en materia de infraestructura hídrica se impulsa la modernización del distrito de riegos 030, con sede en Valsequillo, o sea, uh-huh, la cabecera de esta actividad es Valsequillo, con una proyección de hasta 22,000 hectáreas tecnificadas mediante riego por goteo. Esto pretende posicionar a Puebla como el segundo lugar mundial en tecnificación del campo, solo por debajo de la India y por encima de Israel.
Este proyecto beneficiará a más de 18,000 productores en 17 municipios, con sistemas que alcanzan hasta el 90% de eficiencia en el uso de agua. Al abundar sobre este asunto, estos proyectos, se nos explicó que se incorpora tecnología de punta con hidrantes inteligentes y tratamiento de aguas residuales. La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Rebeca Bañuelos Guadarrama, señaló que de esta manera incrementará la productividad agrícola y mejorará la economía de las familias. Asimismo, subrayó que la eficiencia en los recursos es el eje central, al combinar reuso de agua y el ahorro energético de hasta 70% de nuevas plantas de tratamiento. ¿Ya tienen la información? Sí, Sigo. Por otra parte... Bueno, acá está, pero no alcanzo a ver. Pues busca el lente. Están allá. Pues bueno, mientras yo leo este párrafo. Bueno. Por otra parte, la directora local de la Comisión Nacional del Agua, Beatriz Torres Trucios, refrendó el respaldo del gobierno federal para facilitar la regularización de concesiones y fortalecer la tecnificación del riego, al señalar que el uso eficiente del agua es una prioridad nacional dentro de la estrategia hídrica impulsada desde la Presidencia de la República. En Puebla se siembran más de 910,000 hectáreas, con 142 cadenas productivas. Este dato fue proporcionado por Ana Laura Altamirano, quien es la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Puebla. Ella explicó que el riego representa el 18% de la superficie y genera 44.6% del valor agrícola, superior a 12,000 millones de pesos. Indicó que durante el 2025 se invirtieron 73.6 millones de pesos en 54 proyectos de tecnificación en beneficio de 1,444 productores. ¿Estamos listos? Ok. Bueno, esta conferencia de prensa fue pues muy ilustrativa porque nos informó sobre todo lo que se está haciendo en el campo poblano, que es muy importante, y en este sentido la laguna de Valsequillo será un detonante para la producción agrícola, ¿no? Ya vas a intervenir tú. Sí. A ver, bueno, adelante, Oli. Pues como les comentaba hace un momento, pues mi abuelo, Héctor Pescador Estrada, él fue ingeniero hidrógrafo, topógrafo, pero también inventor, o sea, tuvo varios inventos, entre ellos un aparato para sordos y otras cuestiones para la industria, pero en concreto, eso que tiene que ver con la lluvia, se habla de la lluvia artificial. Sin embargo, lo que se menciona que, por ejemplo, en esta investigación publicada, dice que el sistema de modificación climática para la irradiación de baja energía, el IBE, es un desarrollo biotecnológico capaz de influir en la atmósfera, acondicionándola y transfiriéndole elementos para la condensación de las partículas de humedad, esto hasta la aglutinación del aglutinamiento y precipitación posterior. Es una tecnología mexicana de acondicionamiento atmosférico que, para orgullo de los mexicanos, se ha podido desarrollar en países desarrollados. Esto, bueno, pues se hacía digamos que acá menciona que se tenía un ciclo nublado pues necesario, el sistema crea sus propias nubes y además tenía la capacidad de pues abarcar ciertas áreas, ¿no? Él, por ejemplo, lo aplicó en varios estados de la República, más que ahí esta cosa, como es una publicación
que acá dice, bueno, son diferentes compuestos, obviamente. Él pues hizo pues diferentes pruebas y bueno, esto se aplicó de manera exitosa en el pasado. Pero déjeme ver si puedo ver datos más históricos. Ay, es que esta cosa se traba. Pero bueno, puedes seguir hablando. Okay. Bueno, por tradición, lo que nos contaban es que pues él iba con un grupo de ingenieros, gente que le ayudaba, y por ejemplo, de repente empezaron a ver en el norte del país que había zonas muy desérticas, que no había llovido en años, y con este sistema del IBE, pues empezaron a generar pues esa nubosidad y esta posibilidad de manera natural de que pudiera llover. Y está pues debidamente documentado. Si quieren, posteriormente, pues busco información. Claro. Y les traigo y podríamos hablar al respecto. Claro que sí. Porque, digo, todavía se sigue mencionando, de hecho, pues, uno de mis tíos, el mayor, Ricardo Pescador, pues sigue, pues, con esta investigación, bueno, esto que se aplicó en el pasado y que es real, claro, y que está debidamente documentado, que sí se puede, pero bueno, pues ya después ya no hubo tanta respuesta, no sé, los gobiernos no lo aceptaron, no sé qué pasó. Porque se afectan intereses personales y de transnacionales. Pues sí, puede ser. Por ejemplo, eso está en documentos de la UNAM, más que no se quiere abrir. Sí. Pero bueno, si no, posteriormente les estaré platicando al respecto. Ok, bueno, el campo poblano, vamos a hacer un pequeño resumen. El campo poblano, avances y retos rumbo al 2026. El campo en el estado de Puebla enfrenta un panorama complejo, con avances derivados de inversiones públicas en insumos, maquinaria, riego y capacitación, pero también con retos estructurales que afectan directamente a las familias campesinas. Aunque estos apoyos han permitido sostener la producción agrícola y pecuaria en diversas regiones, persisten problemas como el aumento en los costos de producción, la escasez de agua, los efectos del cambio climático y la falta de precios justos. Creo que este último es lo más preocupante. De acuerdo con estimaciones preliminares para el presente año, se espera una producción cercana a 1.4 millones de toneladas de maíz. Este significa alrededor de 40,000 toneladas de frijol y más de 1.7 millones de toneladas de caña de azúcar entre 2025 y de caña de azúcar entre 225 y 230,000 toneladas de café cereza. Además de 900,000 toneladas de forrajes, lo que podría generar un valor de producción superior a los 26,000 millones de pesos. Sin embargo, organizaciones campesinas advierten que estos volúmenes no siempre se traducen en mejores ingresos para los productores, debido al intermediarismo y la falta de comercialización directa. Rumbo al 2026, Unión Campesina señala la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura hídrica, apoyar a mujeres y jóvenes rurales, garantizar precios justos y consolidar la organización en el campo como eje para el desarrollo sustentable del campo poblano. Esto es lo que tenemos para este año. Y bueno, respecto a lo del café cereza, ustedes saben que recientemente bajo la dirección y apoyo del gobernador Alejandro Armenta, se industrializó la producción de café. Uh-huh. Y ahora tenemos un café soluble que se llama 5 de mayo.
Y luego hace sus comerciales en la rueda de prensa. A mí me cae muy en gracia. ¿Ah, sí? Sí. Y es bueno. Es sabroso el café 5 de 5 de mayo, mayo ¿ya lo has para... probado? Ah, sí, me regalaron un frasquito y como dicen, me lo estoy chiquiteando. Entonces, Para que no se te acabe. es sabroso, sin embargo, para mí resulta un poco fuerte. Entonces, para degustarlo, lo combinamos con crema o un poquito de leche y sabe delicioso. Dijeran los poblanos, y con un pancito sabe mejor. Sabe mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en esto de la producción agropecuaria. Y el llamado, reitero, el llamado a que los poblanos consumamos productos poblanos, ¿no? Hace muchísimos años hubo una situación económica difícil en México, entonces se decía, consume lo hecho en México. No sé si alguna vez escuchaste. Sí, sí, claro. Consume lo hecho en México, está bien hecho. Y tenía la cabeza de un águila. Entonces, regresemos a lo que está hecho en Puebla, está bien hecho. Yo creo que estaría bien algún día hablar acerca de inventos o descubrimientos, pues, mexicanos, ¿no? Hacemos un programa. Sí, Claro, investigamos bien y les investigamos. traemos bien los datos así precisos, concretos, porque sé que hubo un ingeniero, él pues venía mucho a Puebla, creo que era de acá de Puebla. Había una organización, no sé si siga, de los inventores del siglo XXI. Habría que Y investigar si está vigente. sí está vigente, porque bueno, este señor que tuvo varios inventos, que sé que venía mucho a Puebla, el señor Villa, creo, de apellido Villa, pues habría que darle seguimiento, porque ahorita que decías de que una especie de gel para las plantas, pues sí, mencionaban eso. Es más, hasta había de otro ingeniero que eran como unas pastillitas, como para que sí. funcionaran los carros. ¿Qué tenía? O sea, al agua le echaban la pastilla, ya después ya no se supo nada más del ingeniero, digo, pues no sé, a lo mejor estaba pisando callos, como dicen por ahí. Sí, que es lamentable, ¿no? Que no haya Pues ese apoyo, protección ¿no? para nuestros inventores, ¿no? Nuestros descubridores. Sí, porque de hecho aquí en México y bueno, en Puebla, como país, hay muchos inventores, descubridores, gente que se dedica a crear cosas, nada más que muchas veces aquí en nuestro país no hay el apoyo, se tienen que ir a otras Se van a naciones, ¿no? otros, sí. Por eso es que se habla de la fuga de cerebros, Sí, porque no encuentran el respaldo aquí en nuestro país y se van a otra parte. Lo desarrollan y bueno. sí, hay incluso, yo insisto, hay casas de estudio, universidades que tienen investigaciones muy importantes, que son, pues podrían convertirse en un apoyo increíble para la población y sin embargo no se les apoya, no se les permite desarrollar. Hace algunos años alguien había hecho en máquinas 3D, o no sé cómo se le llame, Sí, sí. en 3D, algo así como tejidos para huesos, para regenerar huesos. ¿Dónde están esos inventos? Quién sabe, Y pero ahora pues viene otro reproche. Tantos millones de diabéticos que hay en el mundo, ¿cómo es posible que nadie hasta ahorita haya hecho algo para revertir esta condición, ¿no? Y entonces ahí vienen las críticas de los opositores a las farmacéuticas, ¿no? pues habrá que investigar Es al que respecto. es que las farmacéuticas quieren tenerlos enfermos para seguir lucrando con los enfermos, ganan más que curándolos. Sé que en las universidades hay trabajos de investigación y tramitan lo que son las patentes. Sí, hay muchas que tienen patentes. Entonces, de repente, digamos que el que crea algo llega un momento que dice, bueno, ¿cómo protejo el invento? ¿Cómo hago que continúe, ¿no? Porque muchas veces económicamente hablando no es posible seguirlo financiando, seguir adelante. Entonces, pues lo registran y dicen, bueno, alguien lo seguirá, ¿no? Sí, pues tenemos la triste memoria de lo ocurrido a Nikola Tesla, Alva Edison y grandes inventores, que unos desaparecieron y a otros
murieron en condiciones pues muy complejas, muy difíciles de explicar. Ujú. Y lo peor de todo es que destruyeron todas sus investigaciones, ¿no? Como la de Nikola Tesla. Todas sus investigaciones las destruyeron y es lamentable, así no vamos avanzando como humanidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya la buena noticia es que ya estamos en otra era y todas las estructuras viejas van a caer y empezamos en una nueva era. Es más, ya estamos en una nueva era, Ujú. ¿no? En ese 2026. En este 2026 ya no quedamos con la otra, Ah, sí, la numeróloga. la numeróloga que dijo que en abril, ¿no? En marzo, el 12 de marzo habíamos Ah, sí, empezado, sí, ¿no? ya ni me acuerdo, pero Y bueno, sí entonces que, ya estamos en otra era y habrá que renovarse y habrá que apoyar a quienes tienen la intención de apoyar a la mayoría, ¿no? A la humanidad. pues sí, uno de los factores, por ejemplo, que pueden ayudar es creando sistemas como para, una, esto de la captación del agua, la generación, el evitar que haya sequías, pero también, por ejemplo, para desarrollar el campo. O sea, aquí ha venido nuestro invitado, bueno, que no vino el día de hoy, y ha sido pues ese comentario de qué le hace falta al campo mexicano, porque en otras naciones tienen otro tipo de recursos o apoyos, porque aquí no. Bueno, también sería bueno platicar con un agente de campo y decirle, oiga, ¿a usted le sirve de algo un tractor? ¿No? Sí. ¿O le gustaría algo o sea, como de tecnología? ¿Sería de gran ayuda? Habrá algunas personas que digan, sí, eso me funciona o no. Digo, a lo mejor está en el cerro y un tractor, pues no sería lo mejor que No, si pero hay está a otros sistemas, ¿no? otros Otros sistemas. esquemas, ¿no? Porque si está planito, pues a lo mejor el tractor sí, pero si está en el cerro necesitaría otro tipo de, pues no sé, de tecnología, de herramientas, Sí, de. hay una organización cuyas siglas, una organización internacional, las siglas es FAO, Ujú, para la agricultura. ujú, La FAO cuando estuvo operando en México, porque ya desde hace 6 años, 7 años, ya ujú. no volví a escuchar de las actividades de la FAO. Pero yo cubría las giras de la FAO y a mí me encantaba. ¿Ah, Nos sí? ponían unas caminatas espantosas, ¿no? ¿A Y, poco? y había que subir aquí, nada más aquí, donde esté ese arbolito, y ya casi Al llegamos. cerrito, Y ¿no? llegabas al arbolito y no, otro poquito, pero muy, muy interesante. La FAO hizo en el Estado de México Ajá, las famosas estufas ecológicas, esas las trajo la FAO. la FAO. La captación de agua de lluvia en tanques en Ujú. las comunidades rurales también fue un trabajo de la FAO. Y así como esos, los jagüeyes y mucha tecnología muy sencilla para el campo se hizo con apoyo de la FAO. Entonces, ¿por qué no continuar? ¿Por qué Pues no acá dice, bueno, establecer qué? no, estoy viendo qué onda con la FAO, pero acá dice que todavía tiene, por ejemplo, viene que se trabaja en México desde 1977, ¿no? Para diseñar políticas que reduzcan la Ajá. pobreza rural, mejoren sostenibilidad económica, agrícola y, por ejemplo, menciona un marco estratégico 2022-2031. Pero ¿dónde está todos estos años? Esa es la pregunta. Dice acá, enfocado para mejorar la producción, nutrición, medio ambiente, Sí, sí, calidad de sí, vida, sí. cuestiones agroalimentarias. Sí, te Pues digo, habrá que fueron, ver. con la FAO se construyeron en las casas, lo que tú decías, se ponían canaletas Ujú, y tanques de almacenamiento de agua de lluvia, ujú. ¿no? Las famosas estufas ecológicas y otros tantos apoyos y recursos para auxiliar, para ayudar en su vida cotidiana a las familias que viven en zonas rurales, ¿no? Pero pues todo eso ha quedado en el olvido, ha quedado
Pues como dice que dijéramos. sus acciones para este 2026, iniciativas mano a mano, gestión de recursos naturales, monitoreo de precios y suministro, apoyo en crisis de Pues emergencias, yo, alianzas desde globales. hace 6 años, no sé nada, No no sé hay de- nada, no, nada. Entonces, Bueno, al menos acá dice que está activa. Pues sería cuestión de, pues que la pongan a trabajar, ¿no? Que cooperen, que se pongan a trabajar, que coadyuven. Ya llegó una invitada. Muy bien, ya es tiempo de irnos. sí, Nos casi. despedimos y los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado, Sí, claro. ¿no? Traeremos para ustedes algún programa de interés Sí, para el siguiente. para Y el bueno, ya siguiente. posteriormente investigaremos todo esto de inventos. ¿Qué se ha hecho? Si hay algún registro aquí en Puebla, en México. Sí, Si vamos a todavía sigue el investigar siglo sobre todo XXI. sobre tecnología. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido estar con ustedes en este sábado. Ujú. Y bueno, cuídense, sean felices, Claro que sí. ¿no? Disfruten su Semana Santa, Pues sí, sí. ¿no? Sí, porque ya empieza el Domingo de Ramos. Ya empieza el Domingo de Ramos y entonces, pues, bendiciones para todos Ujú. y los esperamos el próximo sábado. Claro que sí. Muchas gracias, Oli. Gracias, Linda. Y bueno, pues ya estará la invitada del día de hoy que no vino. Sí, Ya estará en ya otra ocasión, en porque otra bueno, ocasión. la especialista en eso, este tipo de temas del campo, Sí. pues es Marilú, pero bueno, por causas ajenas no pudo venir el día de hoy, pero bueno, ya será en otra ocasión. Esperemos que no le detengan a No, a no, otro cliente, por favor. no, ya estaremos platicando del campo más a fondo, ya con estos términos técnicos y bueno, en otra ocasión. Sí, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.